Emancipación del alma. La emancipación del alma consiste en el desprendimiento parcial del espíritu encarnado. Este fenómeno sucede naturalmente cuando el cuerpo se halla en estado de reposo, como durante algunas etapas del dormir, o en ciertos fenómenos anímicos y mediúnicos, como el sonambulismo, éxtasis, doble vista, o patológicos, como el letargo y la catalepsia. En el estado de emancipación, la vida del cuerpo cede lugar a la vida del alma. Solo el cuerpo reposa, el espíritu no duerme. Cuando el cuerpo reposa, el espíritu goza de más facultades que durante la vigilia. Conserva el recuerdo del pasado y a veces prevé el porvenir. Adquiere más poder y puede entrar en comunicación con los otros espíritus, ya sea en este mundo o en otro. En vida, el espíritu nunca se separa completamente del cuerpo. Aunque se distancie mucho, siempre está unido al cuerpo por un lazo fluídico que sirve para atraerlo cuando su presencia es necesaria. Este lazo solo se rompe con la muerte. Durante el dormir, los lazos que unen el espíritu al cuerpo se relajan, y puesto que el cuerpo ya no tiene necesidad de él, el espíritu recorre el espacio y entra en relación más directa con los otros espíritus. El dormir libera en parte el alma del cuerpo. Cuando dormimos, nuestra alma se halla momentáneamente en el estado en que se encontrará de manera definitiva después de la muerte. Durante el dormir, el espíritu recobra algo de su libertad y se comunica con los seres a quienes ama, ya sea en este mundo o en otros. No obstante, como el cuerpo es una materia pesada y densa, conserva con dificultad las impresiones que ha recibido el espíritu, dado que éste no las percibió a través de los órganos corporales. Sueños. Los espíritus enseñan que el sueño es el recuerdo de lo que el espíritu vio durante el dormir. Sin embargo, no siempre soñamos, porque no siempre se recuerda lo que hemos visto o todo lo que hemos visto. A menudo solo se conserva el recuerdo de la turbación que acompaña a la partida o el retorno, al que se suma el recuerdo de lo que se ha hecho o de las preocupaciones del estado de vigilia. De lo contrario, ¿cómo se explicarían esos sueños absurdos? Allan Kardec explica que los sueños son el producto de la emancipación del alma, que se torna más independiente debido a la suspensión de la vida activa y de relación. Y ahí una especie de clarividencia ilimitada que se extiende hasta los lugares más distantes o que nunca fueron vistos, y a veces incluso hasta otros mundos. De ahí también el recuerdo, que trae a la memoria los acontecimientos vividos en la existencia presente o en las anteriores. Esas imágenes extrañas de lo que ocurre o ocurrió en mundos desconocidos, entremezcladas con cosas del mundo actual, forman esos conjuntos extravagantes y confusos que parecen no tener sentido ni relación alguna. La incoherencia de los sueños tiene otra explicación en las lagunas que produce el recuerdo incompleto de aquello que se nos apareció mientras dormíamos. Sería como un relato al que se le quitaron palabras o frases al azar. Los fragmentos restantes, una vez reunidos, perderían todo significado razonable. Otras veces los sueños son realmente el recuerdo de lo que experimentó el alma completamente desprendida del cuerpo, el recuerdo de esa segunda vida. Es necesario distinguir bien esas dos especies entre los sueños que recordamos. De otro modo, incurriríamos en contradicciones y errores que serían funestos para nuestra fe. Los espíritus elevados, durante el dormir, se reúnen con el conjunto de los otros seres superiores a ellos, con los cuales viajan, conversan y se instruyen. Incluso trabajan en obras que encuentran concluidas al morir. En cambio, los hombres comunes se dirigen a mundos inferiores a la tierra, donde antiguos afectos los reclaman, o bien buscan placeres tal vez aún más bajos que los que encuentran aquí. Los espíritus malos se sirven también de los sueños para atormentar a las almas débiles y pusilánimes. En pocas palabras, el dormir influye en nuestra vida más de lo que pensamos. Sueños psicológicos.
Entre sus contenidos se registran preocupaciones del estado de vigilia, imágenes del inconsciente, recuerdos de otras vidas, presentimientos del porvenir o de acontecimientos del presente, entre otros. Los sueños espirituales o espíritas, sus contenidos son resultado de la comunicación con otros espíritus, encarnados o desencarnados. Las muertes aparentes, letargo y catalepsia. Allan Kardec explica que el letargo y la catalepsia tienen el mismo principio, la pérdida momentánea de la sensibilidad y del movimiento por una causa fisiológica. Difieren en que en el letargo la suspensión de las fuerzas vitales es general y confiere al cuerpo la apariencia completa de la muerte. En la catalepsia, en cambio, está localizada y puede afectar a una parte más o menos extensa del cuerpo, de modo que deja a la inteligencia en libertad para manifestarse, lo cual impide que se la confunda con la muerte. El letargo siempre es natural. La catalepsia a veces es espontánea, pero también puede ser provocada y suprimida artificialmente por medio de la acción magnética. Desde el punto de vista espírita, estas enfermedades están relacionadas con la emancipación del alma, a tal punto que en algunos casos el cuerpo parece muerto. La vitalidad se halla en estado latente como en la crisálida, pero no aniquilada. En esos casos, el magnetismo suele ser un recurso poderoso, porque devuelve al cuerpo el fluido vital que le falta y que resultaba insuficiente para mantener el funcionamiento de los órganos. El sonambulismo es un estado de independencia del alma más completo que el que se da durante el soñar. En el sonambulismo las facultades del alma están más desarrolladas y ésta tiene percepciones que no tiene durante el soñar, el cual constituye un estado de sonambulismo imperfecto. En el sonambulismo, el espíritu tiene pleno dominio de sí mismo. Como los órganos materiales se encuentran de alguna manera en estado de catalepsia, ya no reciben las impresiones exteriores. Cuando los hechos de sonambulismo se producen, es porque el espíritu preocupado por una cosa u otra se entrega a una acción cualquiera para cuya realización necesita utilizar su cuerpo, del cual se sirve entonces de un modo análogo al empleo que hace de una mesa o de cualquier otro objeto material en el fenómeno de las manifestaciones físicas, o incluso de vuestra mano en el de las comunicaciones escritas. Dice Allan Kardec, para el espiritismo, el sonambulismo es más que un fenómeno fisiológico, se trata de una luz proyectada sobre la psicología. Es en él donde se puede estudiar el alma, porque en el sonambulismo el alma se muestra al descubierto. La clarividencia sonambúlica, es decir, la capacidad de ver independientemente de los órganos ordinarios de la vista, es un atributo del alma, una facultad inherente a todas las partes del ser incorporal que se encuentra en nosotros y cuyos únicos límites son los asignados al alma misma. El sonámbulo ve en todas partes a donde su alma puede trasladarse, sea cual fuere la distancia. Hay dos tipos de sonambulismo, el natural y el magnético. El natural se produce en forma espontánea y es independiente de toda causa exterior conocida. El sonambulismo magnético es provocado artificialmente por la acción del agente magnético. Éxtasis. El éxtasis es un sonambulismo más depurado. El alma del extático es aún más independiente y penetra realmente en los mundos superiores. Los ve y comprende la dicha de los que habitan en ellos, espíritus etéreos con quienes se comunica. Sin embargo, no puede ir más allá de ciertos límites, pues para superarlos tendría que romper por completo los lazos que la unen al cuerpo. Un brillo resplandeciente y enteramente nuevo la rodea. Armonías desconocidas en la tierra la embelezan. Un bienestar indefinible la penetra. El alma goza por anticipado de la beatitud celestial. Se puede decir
que pone un pie en el umbral de la eternidad. La emancipación del alma se manifiesta a veces en el estado de vigilia y produce el fenómeno designado con el nombre de doble vista, que otorga a quienes están dotados de ella la facultad de ver, escuchar y sentir más allá de los límites de nuestros sentidos. Perciben las cosas lejanas donde quiera que el alma extienda su acción. Las ven, por decirlo así, a través de la vista ordinaria y como por una especie de espejismo. En el momento en que se produce el fenómeno de la doble vista, el estado físico se modifica sensiblemente. La mirada parece perdida, el sujeto mira sin ver. Toda su fisonomía refleja una especie de exaltación. Por otra parte, se ha comprobado que los órganos de la vista son ajenos al fenómeno, puesto que la visión persiste, aunque los ojos estén cerrados. La doble vista o segunda vista es la vista del alma. En este fenómeno, como en los anteriores, el espíritu está más libre, aunque el cuerpo no esté dormido. Visitas espirituales entre personas vivas. Durante el fenómeno de la emancipación del alma en el transcurso del dormir, pueden producirse contactos espirituales entre personas vivas. Es decir, que dos personas que se conocen pueden visitarse mientras duermen, y muchas otras que creen no conocerse se reúnen y se hablan. Podemos tener sin sospecharlo amigos en otro país. El hecho de visitar durante el dormir a los amigos, los parientes y conocidos, así como a las personas que pueden sernos útiles, es tan frecuente que puede suceder casi todas las noches. Por lo general, no recordamos esas visitas, pero al despertar queda de ellas una intuición. Suele ser el origen de algunas ideas que surgen espontáneamente sin que uno se las explique y que no son sino las que se han adquirido en esas reuniones. Asimismo, las visitas espíritas se pueden provocar de manera voluntaria. Por ejemplo, cuando uno está a punto de dormir se puede decir: esta noche quiero encontrarme en espíritu con tal persona, hablarle y decirle tal cosa. No obstante, aunque tenga voluntad de hacerlo mientras está despierto, no es una razón para que lo haga como espíritu. En síntesis, el sonambulismo, natural o artificial, el éxtasis y la doble vista no son sino variedad o modificaciones de una misma causa. Estos fenómenos, así como los sueños, están en la naturaleza. Por eso han existido en todas las épocas. La historia nos muestra que se los conoce e incluso se los explota desde la más remota antigüedad. En ellos encontramos la explicación de una multitud de hechos que a causa de los prejuicios son vistos como sobrenaturales. Gracias por haber compartido este ratito con Espiritismo, Allan Kardec.